Josué era un personaje que encontramos en la Biblia por primera vez en Éxodo capítulo 17. Antes de eso no se menciona a Josué. Había una batalla del pueblo de Israel contra un pueblo llamado Amalek. Y de acuerdo con Éxodo 17, Moisés, inspirado por Dios, le pide a Josué que seleccione un grupo de guerreros para luchar contra los amalecitas. Moisés estaba en el campamento y cuando levantaba los brazos Israel prevalecía, pero cuando los bajaba por cansancio Israel decaía. Y entonces van los ancianos y le levantan los brazos a Moisés y de esa manera Josué y su gente pudieron ganar la batalla. Después volvemos a encontrar a Josué ayudando a Moisés cada vez que subía o bajaba del monte santo, del Sinaí, donde recibió las tablas de la ley. Ahí estaba Josué. Por eso en Números 11 se describe a Josué como el ayudante de Moisés. En Números capítulo 13 aparece en un rol diferente, pues andaban peregrinando por el desierto y llegaron cerca de la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés: escoge un guerrero valiente de cada tribu y los mandas espiar. El espía de la tribu de Efraín se llamaba Oseas, hijo de Nun, pero Moisés le dice: ahora tú te llamarás Josué, que significa Jehová salva o Jehová es el Salvador. O sea, el nombre Josué quiere decir Salvador. Moisés le cambió el nombre por orden de Dios y lo hizo uno de los líderes del pueblo. Cuando regresaron los espías, dieron su informe, le dicen al pueblo: en verdad esa tierra es fértil y hay abundancia, pero hay un problema, que hay gigantes. Allí habitan los hijos de Anac y no nos conviene entrar. Pero hubo otro espía llamado Caleb que dijo: subamos y tomémosla ahora porque podemos más que ellos. Y había un problema con el pueblo, que toda esa gente había nacido y había vivido en la esclavitud. Toda su vida habían sido esclavos, no tenían idea de lo que es la libertad. Cuando tenían que pelear por su libertad decían: después vamos, estamos tan cómodos siendo esclavos que ni locos vamos a ir a luchar. En esta ocasión Caleb dijo: vamos, y el único que se puso de su lado fue ¿quién? Precisamente Josué. Como Dios vio que el pueblo quería y no quería la libertad, que quería y no quería la tierra prometida, llegó un punto en que Dios dice: con esta gente yo no quiero batallar. Y decidió que esa generación con mentalidad de esclavos, que no querían ser libres, pues iban a tener que quedar en el desierto. Sus hijos e hijas que iban a nacer con sed de libertad, esos eran los que iban a entrar a poseer la tierra prometida. Y le dice Dios a Moisés: ustedes en verdad no entrarán en la tierra, exceptuando a dos personas que son Caleb y Josué. Como sabemos, ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipto, únicamente Josué y Caleb entraron en la tierra. Después de 40 años, de esos 40 años de andar peregrinando por el desierto cuando salieron de Egipto. Ahora bien, es evidente que cuando Josué entró a la tierra prometida, pues tenía por lo menos 70 años, porque si él era un guerrero, no era un niño de 10 o 15 años, y menos si Moisés lo había elegido como el líder. O sea, por lo menos Josué tendría entre 30 o 40 años, quizá más. Por eso es importante entender que estas palabras del capítulo 1 de Josué, donde le dice esfuérzate y sé valiente, no se las dijo a un jovencito o a jovencitos de 18 o 20 años, se las dijo a alguien de la tercera edad. O sea, alguien como muchos de nosotros fue quien recibió estas palabras, esa persona que ya estaba en la tercera edad. Así que cada uno de nosotros o de ustedes que nos estemos acercando o que ya estemos en la tercera edad, pues escuchemos lo que Dios le dice, lo que Dios le dice a usted y a mí en Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ahora tenemos una visión distinta del texto. Este mandato a ponerse en pie y caminar, a iniciar una nueva etapa en la vida, le fue dada a una persona que estaba ya en el ocaso de su vida, en la tercera edad. Dios escogió como líder no a un joven, sino a un hombre experimentado, que sabía lo que estaba haciendo, que sabía cómo dirigir al pueblo hacia la libertad. Aún más, que conocía el precio de la libertad, el precio que se debe pagar por la libertad, porque la vida es difícil para todos los días, y todos los días hay que luchar por la vida. ¿Y sabe quiénes son los que triunfan? Las personas que luchan, las personas que están dispuestos a pagar el precio, así como Josué y Caleb. Esos son los que llegan al triunfo. Hay un elemento que cada que se predica sobre este texto la gente se lo pasa por encima y no se fija en esto, porque dice no temas ni desmayes. Uno le dice no tengas miedo pues a alguien que tiene miedo, ¿o no? Usted no le dice no temas a alguien que está confiado, a alguien que usted ve con ánimo. No tiene sentido. Entonces usted ve a alguien ansioso, temeroso y con dudas, alguien que usted cree que no va a poder, usted va y lo anima y le dice Dios va a estar contigo. Pero el texto nos enseña que Josué en cierto modo tenía miedo y pensamos que cómo ese gran guerrero iba a estar temeroso. Pues mire, después de cierta edad las cosas y la vida misma empiezan a cambiarlo a uno. Nos volvemos más lentos, menos ágiles, nos falla la vista. Y Josué había peleado ya varias batallas, ya era seguramente abuelo de alguien. Cuando Dios le dijo, ahora te toca a ti, él sintió miedo y probablemente se preguntó lleno de dudas, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué no mandas a alguien más joven, alguien con más fuerza? No sé si el pueblo me va a seguir, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Quizá empiezo y no podré terminar. Pero Dios, sabiendo que su siervo tenía dudas, le dice, no temas ni desmayes. ¿Sabes por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y todo depende de la actitud que tengamos frente a la vida, porque hay gente que tiene una actitud pasiva, depresiva. Hay gente que vive derrotada en la vida y no quieren hacer nada porque piensan que no pueden. Si nosotros tenemos la actitud correcta en la vida, si agradecemos a Dios cada día, el Señor todavía puede asignarnos una tarea muy importante para su reino. Pero debemos ser verdaderos ejemplos de valor, de fe y vitalidad, así como lo fue Josué. Hay iglesias donde a los de nuestra edad se les relega. Todo lo hacen y lo quieren hacer los jóvenes. Pero las personas de nuestra edad sabemos mucho más de las cosas que se consiguen orando. Hemos visto la gloria de Dios, hemos palpado los milagros, hemos sufrido pérdidas y seguimos en pie. Hemos visto nacer y crecer congregaciones, hemos sufrido la partida de otros hermanos, unos a otras iglesias, otros abandonando su fe. Pero los años nos enseñaron a amar, a perdonar, y que es de cristianos el reconciliarnos. Hemos aprendido a visitar enfermos y orar por ellos. Hemos aprendido a ir a otros lugares a compartir. Y sé que si nuestro Señor nos asigna una misión, la vamos a cumplir, porque los años son los que nos enseñan a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque solo así dejaremos de ser esa iglesia que se conforma con vivir envuelta en problemitas que a veces a nosotros nos parecen monstruos. Solo así cada uno nos convertiremos en células que dan vida y crecimiento. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han sobrevivido al tiempo de peregrinaje, que están asumiendo un rol muy positivo para el reino de Dios, porque yo visualizo un despertar de la iglesia en general para seguir siendo luz y bendición a muchos. En el nombre de nuestro Señor les animo que a pesar de nuestra edad tomemos por asalto esta tierra prometida. El mensaje de Dios es que no temamos, no tengamos miedo, no desmayemos, porque Jehová nuestro Dios está siempre con nosotros, a donde quiera que vayamos.